Hola, soy Mateo Hernández y en este episodio vamos a hablar sobre el legado de uno de los líderes más controvertidos de América Latina, el expresidente peruano Alberto Fujimori, quien falleció recientemente a los 86 años. Su muerte cierra un capítulo de la historia peruana que estuvo marcado tanto por logros económicos como por violaciones a los derechos humanos. Acompáñanos mientras analizamos su vida, su legado y las implicaciones de su gobierno en la política actual de Perú. No olviden seguirnos para más análisis como este. Fujimori nació el 28 de julio de 1938, hijo de inmigrantes japoneses en Perú. Su carrera política comenzó de manera inesperada en 1990, cuando se postuló para la presidencia. Sorprendió a todos al vencer al famoso escritor Mario Vargas Llosa, un candidato con mucho más respaldo y experiencia política. Este triunfo marcó el inicio de una era de grandes cambios en Perú. Cuando asumió la presidencia, el país estaba sumido en una profunda crisis económica y política. El terrorismo de grupos como Sendero Luminoso y la hiperinflación desangraban al país. Fujimori, enfrentando estos desafíos extremos, implementó un conjunto de medidas económicas que más tarde serían conocidas como el Fujishock. Aunque dolorosas en el corto plazo, estas medidas ayudaron a estabilizar la economía peruana y a reintegrar al país en la economía global. Uno de los momentos más controvertidos de su presidencia ocurrió el 5 de abril de 1992, cuando cerró el Congreso y el Poder Judicial en un autogolpe de Estado. Este acto le permitió concentrar el poder en sus manos, una movida que fue duramente criticada a nivel internacional. Sin embargo, dentro de Perú, ganó popularidad gracias a los resultados económicos y la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, en septiembre de ese mismo año. En 1993, Fujimori promulgó una nueva constitución, que sigue vigente hasta el día de hoy. Esta nueva Carta Magna permitió la reelección presidencial inmediata, lo que facilitó su reelección en 1995, donde derrotó a Javier Pérez de Cuéllar, secretario general de las Naciones Unidas. Su segundo mandato, sin embargo, estuvo plagado de denuncias de corrupción y autoritarismo. Uno de los momentos clave de su gobierno ocurrió el 22 de abril de 1997, cuando un exitoso operativo militar rescató a 71 rehenes que habían sido secuestrados por el grupo guerrillero Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en la residencia del embajador de Japón. Este hecho consolidó su imagen como un líder fuerte y capaz de manejar situaciones de crisis. Sin embargo, su gobierno comenzó a desmoronarse en el año 2000, cuando se descubrió que su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, había sobornado a políticos y periodistas. Este escándalo, conocido como los Vladivideos, sacudió al país. Fujimori intentó distanciarse de Montesinos, pero el daño ya estaba hecho. En noviembre de ese año, Fujimori huyó a Japón, utilizando su nacionalidad japonesa para evitar ser extraditado a Perú. Durante los siguientes 6 años, Fujimori vivió en el exilio, mientras el gobierno peruano buscaba su extradición para enfrentarse a cargos de violaciones a los derechos humanos y corrupción. En noviembre de 2005, sorprendió a todos cuando viajó a Chile, donde fue arrestado y extraditado a Perú en 2007. Su juicio en Perú culminó en abril de 2009, cuando fue sentenciado a 25 años de prisión por su papel en las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, donde murieron 25 personas. A pesar de su condena, Fujimori siguió siendo una figura divisiva en la política peruana. Para muchos, fue el líder que salvó al país del colapso económico y derrotó al terrorismo. Para otros, fue un dictador que violó los derechos humanos y corrompió las instituciones democráticas. La salud de Fujimori se deterioró en prisión, lo que llevó a su familia a solicitar un indulto humanitario en varias ocasiones. En 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió dicho indulto, alegando que el expresidente sufría de una enfermedad degenerativa e incurable. Este indulto generó protestas masivas en Lima y críticas internacionales, lo que eventualmente llevó a la anulación del indulto en 2019. A lo largo de estos años, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, se postuló en 3 ocasiones para la presidencia de Perú, en 2011, 2016 y 2021, quedando siempre en segundo lugar. En cada campaña, el legado de su padre jugó un papel central, dividiendo al electorado entre quienes recordaban los logros de su gobierno y quienes no podían olvidar los abusos cometidos bajo su mandato. La controversia alrededor de Fujimori no terminó con su encarcelamiento ni con su indulto. En 2018, un tribunal peruano permitió que se le juzgara por otros crímenes, incluyendo el secuestro y asesinato de 6 personas en la ciudad de Pativilca en 1992. A pesar de su avanzada edad y deteriorada salud, Fujimori seguía enfrentándose a la justicia. Finalmente, en diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó su liberación, restableciendo los efectos del indulto otorgado en 2017. Esta decisión, al igual que el indulto original, generó reacciones encontradas tanto dentro como fuera del país. En los últimos años, Alberto Fujimori vivió sus últimos momentos en libertad, bajo el cuidado de su hija Keiko, quien reveló en julio de 2024 que su padre aún tenía aspiraciones políticas y que habían considerado la posibilidad de que él volviera a postularse a la presidencia. A pesar de su fallecimiento, el legado de Alberto Fujimori,
tanto positivo como negativo, sigue presente y dividiendo a la sociedad peruana. Su mano dura contra el terrorismo y sus reformas económicas son recordadas con gratitud por muchos, mientras que sus abusos autoritarios y violaciones a los derechos humanos son condenados por otros. Con su muerte, se cierra un capítulo importante en la historia de Perú, pero su influencia en la política del país probablemente persistirá por mucho tiempo. Gracias por acompañarnos en este episodio, no olviden suscribirse para más contenido y análisis. Hasta la próxima.